estamos acá, ¿no es cierto? Lo que viene a ser la secreción pancreática. Eso quiere decir que en la anterior clase ya hemos visto cómo hace el estómago para poder secretar el jugo gástrico, que sobre todo es ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Ácido clorhídrico también con algo de bicarbonato y otras sustancias en menor cantidad, o sea, estamos hablando de hormonas, pero sobre todo el ácido clorhídrico. Ahora vamos a ver la secreción pancreática, pero recordando, ¿no?, lo que viene a ser la estructura del páncreas exócrino, ¿no es cierto? Entonces, el páncreas exócrino va a estar constituido por 3 tipos de células. Esto es importante que recuerden, ¿ya? Las células acinares, las células centroacinares y las células ductales. 3 tipos de células. Están viendo ustedes en la imagen justamente esas 3 variedades de células, ¿no? Las células acinares están periféricas, ¿cierto?, en el acino, ¿sí? Las células centroacinares van ocupando una tendencia o una porción más profunda, más centralizada, y las células ductales son las que van a empezar a conformar lo que vienen a ser los conductos, justamente de los conductos pancreáticos, ¿no?, que se van diferenciando a lo largo de toda la glándula. Ahora, ¿por qué se denomina acino? Porque tiene la forma más o menos, a ver, de una uva, ¿no? O sea, si ustedes ven, ¿cómo se llama esto? Un racimo de uva, ¿sí? Van a ver que cada uva vendría a ser un acino. Y todo el racimo vendría a ser como que la glándula pancreática. Que es muy parecida esa disposición, les digo. Ahora, el páncreas, pues, es clave, importante, fundamental para que se pueda completar sobre todo lo que viene a ser la digestión química, ¿no? La digestión empieza en la cavidad oral, hemos dicho, ¿no?, con las secreciones que se van a dar a ese nivel, que hemos visto en la anterior clase, y que se va a ir completando paulatinamente conforme vaya transitando el alimento. Entonces ya a nivel de la cavidad oral vamos a empezar con lo que viene a ser la digestión física y química de los alimentos, ¿no? Porque también a nivel de la cavidad oral se va a secretar enzimas que están relacionadas con la digestión, como la amilasa salival, por ejemplo, ¿no? Y en el estómago también, ¿no es cierto?, se va a ir complementando lo que viene a ser la parte de la digestión, en parte con lo que viene a ser el jugo gástrico, o sea, estamos hablando del ácido clorhídrico, que va a ayudar en lo que se refiere a la digestión, en lo que es la digestión de las proteínas, por la activación de ese pepsinógeno en pepsina, ¿sí? Entonces va a ayudar a que se empiecen a digerir las proteínas. Entonces, las proteínas, los lípidos, son alimentos que van a tardar más o van a ser un poco más difíciles de poder digerir en relación a los carbohidratos, por ejemplo. Y todo esto se va a completar en el páncreas. En el páncreas se va a realizar prácticamente el final de la digestión química, porque este páncreas, con esta unidad, con este acino, va a garantizar la producción de una serie de enzimas que se van a encargar de digerir el contenido que llega a nivel del duodeno. Entonces, las células acinares, que son importantes porque estas en verdad van a sintetizar lo que les decía, ¿no?, esa serie de enzimas que se van a encargar de digerir los distintos grupos de alimentos. Eso quiere decir que van a sintetizar amilasas, proteasas, lipasas y nucleasas. Las amilasas para digerir los carbohidratos, ¿sí?, que están relacionados con la amilasa pancreática, porque también hay una amilasa salival. Luego las proteasas se van a diferenciar en 4 tipos de enzimas: la tripsina, la quimotripsina, la elastasa y la carboxipeptidasa. Y las lipasas, que se van a diferenciar en 3 tipos de enzimas: las fosfolipasas, las lipasas como tal, y la colesterol esterasa.
Y por último, las nucleasas, que se encargan de digerir los ácidos nucleicos, se van a distribuir o se van a diferenciar en dos tipos de enzimas: las ribonucleasas y las desoxirribonucleasas. Entonces, todas esas enzimas se encargan de digerir, de fraccionar, ¿no es cierto?, de poner en condiciones ya aptas, útiles para que se pueda absorber a los distintos grupos de alimentos. Nosotros nos alimentamos con estos grupos, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde habrá nucleasas, saber? ¿Dónde habrá ácidos nucleicos que nos alimenten? ¿Dónde creen que, en qué alimentos? ¿Dónde habrá, a ver, dónde habrá carbohidratos? ¿En qué alimentos? A la macana ustedes comen nomás por comer, no saben de qué se alimentan. En el arroz, doctor. Ya puede haber el arroz, los cereales. La papa, camote. La papa. Eso, pues chicos, creo que están roncando todo. Ya. ¿Y dónde habrá proteínas? Carnes. Carne, El leche. pescado, doctor, el pollo. Ya, en las carnes blancas, rojas. ¿Sí? O sea, carne de res, no sé, carne de cerdo y demás, carnes rojas, carnes blancas de pescado, de pollo, o sea, de aves. También van a haber proteínas en algunos cereales, ¿no? En algunas gramíneas, la quinoa, por ejemplo, amaranto, que son alimentos que tienen una buena concentración de proteínas, y son muy importantes las proteínas, ¿no? ¿Y dónde habrá lípidos? En los aceites. En los aceites, pero ¿qué alimentos? Porque te alimentas de aceite, sí, ¿no? Porque vas a freír tus alimentos, pero alimentos propiamente, En la palta, doctor. pues en la palta, En la Sí. mantequilla. en la mantequilla, ya. Entonces van a ser también alimentos que tienen lípidos y que también tienen que ser digeridos. ¿Y dónde habrá las nucleasas? O perdón, los ácidos nucleicos. Porque los ácidos nucleicos también van a estar en las carnes, sobre todo. Entonces, toda esta variedad de alimentos, de nutrientes que nosotros consumimos, tienen que estar pues en condiciones, hemos dicho, ¿no?, óptimas para que puedan ser utilizados por nuestro organismo. Y esta última parte de lo que es su fraccionamiento, o sea, su digestión, va a ocurrir a nivel del páncreas. Por eso es bien importante el páncreas, ¿no? Y sobre todo estas células, ¿no? Las células acinares, que van a garantizar la presencia de estas enzimas, ¿sí? Estas enzimas que también, son armas de doble filo cuando el páncreas se lesiona, ¿no? Porque estas mismas van a ser también causa de lo que es la pancreatitis, ¿no? Que eso vamos a ver en fisiopatología. Y entonces las células acinares, importantes, en lo que viene a ser la última parte de la digestión, parte de lo que es el jugo pancreático, ¿no es cierto? Ahora, las células centroacinares, estas células centroacinares, ¿qué van a sintetizar, qué van a producir? Sobre todo agua y bicarbonato. Esto es muy importante, la cantidad de bicarbonato que estas células sintetizan, producen, es clave, es importante para que las enzimas que acabamos de ver se puedan activar, porque esas enzimas se activan básicamente a un pH alcalino. Y no se olviden que el alimento que está procediendo del estómago es un alimento más bien ácido, ¿no? Con alto contenido de ácido clorhídrico, o sea, muy ácido. Con esa acidez, esas hormonas, esas enzimas no funcionan. Entonces tienen que estar en un medio alcalino. Y eso es lo que va a proporcionar justamente estas células centroacinares, bicarbonato. Más el agua van a formar una solución alcalina. Y esa solución alcalina ya va a ir a activar a las enzimas. Y miren, ¿no? Las células ductales, que son parte de los conductos, de los ductos, sobre todo van a secretar agua. Entonces van a seguir alimentando a esta solución que está producida por las células centroacinares para que pueda fluir y a activar a las enzimas a nivel del duodeno, sobre todo.
Ya. Ahora, estas enzimas, las enzimas pancreáticas, van a jugar roles importantes en los distintos grupos de alimentos que ustedes han mencionado. ¿Sí? La forma en que lo hacen varía, es distinta. Sobre todo las enzimas, a ver, las proteasas, van a interactuar con enzimas hidrolasas. O sea, van a ir a romper enlaces peptídicos de las proteínas y a través de eso van a conformar estructuras cada vez más pequeñas, o sea, los aminoácidos, pero también esto va a dar curso a que se pueda ir también formando moléculas de agua. Es muy importante también el agua para que se pueda producir esta digestión de los alimentos, ¿no? Ahora, de las enzimas, en su conjunto, va a destacar lo que viene a ser la tripsina. ¿Sí? Es la más abundante de todas. Y esta tripsina va también a activar a otras enzimas. Primero está como tripsinógeno. O sea, todas las enzimas básicamente están dormidas. O sea, eso llaman enzimas, vamos a ver cómo se llama el término, simógenos. Están en forma de simógenos. O sea, son enzimas dormidas. No están activas. ¿Por qué no están activas? ¿Por qué creen que no están activas en el páncreas? Para dar una idea. ¿Por qué creen que no están activas? ¿Por qué están dormidas? ¿De qué creen que está hecho el páncreas? Molecularmente hablando. Nada. Cualquier órgano pues, de nuestro cuerpo, ¿de qué está hecho? Está hecho de proteínas, de lípidos y carbohidratos, incluidos los ácidos nucleicos, ¿no? Porque las células tienen eso, ¿no? Proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, carbohidratos. Y estas enzimas, pues, degradan eso, ¿no? Proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos. ¿Eso qué significa? Que si estuviesen activas en el páncreas, lo van a digerir al páncreas, pues. O sea, pueden hacer desaparecer al páncreas. Entonces, por eso están dormidas. Por eso están como simógenos. Y solamente se van a activar en condiciones, como os he dicho, ¿no? Condiciones de un pH adecuado, un pH alcalino, que va entre 6 a 8. Sobre todo, sí, 8, más o menos. Ahora, ¿dónde se guardarán estas enzimas, no? ¿Dónde estarán guardadas? Porque, ojo, ¿no? Se pueden activar y despertar y lucha, empezar a producir una digestión del páncreas, ¿no? Como ocurre en la pancreatitis. Y eso a veces es letal, mortal. Entonces, estas enzimas se van a guardar en los lisosomas. A ver, ¿qué son los lisosomas? En la anterior gestión hemos visto eso. ¿Qué son los lisosomas? Son enzimas. Los lisosomas. No son enzimas. Son organelas, son vesículas, son como bolsitas que están guardando enzimas. ¿Sí? Y miren, tiene una manera de guardar las enzimas porque tienen que estar bien guardadas, ¿no? Porque si se salen, pueden empezar a digerir al páncreas, ¿no? Entonces van a tener condiciones bien interesantes en su estructura para poder guardar y dejar que estas enzimas sigan dormidas. Entonces, ¿qué tienen? Un pH. ¿Saben cuál es el pH? Eso hemos avanzado en Fisiología 1. ¿Cuál es el pH del lisosoma? Es un mecanismo de protección para que estas enzimas no estén activas. El pH del lisosoma es de 5, o sea, tienen un pH ácido, chicos. ¿No? Es más ácido que el pH de la célula. Es más ácido que el pH del medio interno, de la sangre.
es altamente ácido. Entonces, eso hace que estas enzimas queden dormidas, no estén activas, porque nuevamente les repito, no necesitan de un pH alcalino para que puedan ser activas estas enzimas. Además, dentro de su estructura, los lisosomas tienen una especie de cubierta en base a carbohidratos, o sea, en su parte interna de la membrana. Eso va a ser otro mecanismo de defensa. Ahora, cuando tienen que salir estas enzimas a la digestión, van a salir por exocitosis. Eso también garantiza que directamente salgan a los conductos sin dañar la célula como tal. ¿Sí? Y salen dormidas, pues. Y en su tránsito van a empezar a encontrar, ¿no?, esa solución que se está formando, esa solución alcalina que acabamos de decir. ¿No? Entonces, la tripsina se va a convertir en una enzima importante porque va a ser como una enzima que va a empezar a despertar a las otras. Fíjense cómo la tripsina, que está dormida como tripsinógeno, es capaz de activar a la quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasa, fosfolipasa. O sea, es increíble esta enzima una vez que se activa. Empieza a despertar a las otras. Y ya todas van a empezar a ser activas. ¿Sí? Entonces ya van a empezar a hacer su acción sobre los distintos grupos de alimentos que acabamos de mencionar. Y entonces, esta no se va a olvidar, esta enzima es clave en lo que viene a ser la fisiopatología de la pancreatitis. Ya. Ahora, ¿cómo se produce el bicarbonato? ¿No? Hemos dicho que se tiene que formar bicarbonato, o las células centroacinares se van a encargar de sintetizar o de formar bicarbonato, ¿no? Van a secretar bicarbonato. Entonces, la reacción es parecida a lo que ocurre con la regulación del pH. ¿Se acuerdan cómo se regula el pH? Nada se acuerdan, ¿no? Bueno, entonces de la sangre va a proceder el sodio, ¿no?, que continuamente está transitando por la sangre, ¿no es cierto? Y se va a intercambiar con un hidrogenión. Entonces van a utilizar un transporte, cotransporte, un transporte activo, porque van a utilizar canales que requieren ATP. ¿Sí? También de la sangre va a proceder lo que es el agua y el dióxido de carbono. Es más, ¿no?, dentro de la célula también hay agua y hay dióxido de carbono. Fuera de la célula, en el medio interno, también, ¿no es cierto? O sea, los mismos elementos se van repitiendo. Pero ahora veremos. ¿Qué sucede cuando el agua y el dióxido de carbono se encuentran y participa la anhidrasa carbónica? La anhidrasa carbónica va a transformar estos dos elementos, ¿no?, estas dos moléculas. ¿En qué? En ácido carbónico. ¿Sí? Ahora, este ácido carbónico a la vez va a ser nuevamente transformado por la misma anhidrasa carbónica en otros dos elementos. Uno, los hidrogeniones, no se olviden, esto condiciona el pH ácido, ¿sí? Y el bicarbonato, que es un tampón, ¿no?, para regular el pH. Ahora, el hidrogenión, como hemos visto al inicio, ¿no?, se va a intercambiar con el sodio en un canal, y eso se va a ir con la sangre. Y bueno, probablemente hasta el riñón, para que luego pueda ser equilibrado, eliminado, ¿no? En cambio, el bicarbonato ya va a pasar a la luz del ducto, del conducto pancreático. ¿Está bien? Y este bicarbonato se va a unir luego con el sodio, que también ha tomado su canal, y va a formar el bicarbonato de sodio. Y con el agua que hay, entonces se va a hacer fluida, ¿no? Porque hemos dicho que estas células también empiezan a secretar agua, ¿no ve? Entonces secretan agua y ya forman esta solución de bicarbonato de sodio más agua. Y eso ya va a empezar a transitar. Entonces es así como se va a formar el bicarbonato, es así como se va a secretar mejor el bicarbonato, para que luego estas enzimas puedan activarse y empiecen con la última parte de la digestión química. Ya, ahora tiene que haber una estimulación para que se puedan secretar estas enzimas, ¿sí? Una estimulación pancreática. Hemos dicho que el tubo digestivo prácticamente funciona en base a reflejos, ¿no ve? Entonces estamos viendo este
otro mecanismo que también es reflejo para que se puedan activar las enzimas pancreáticas, el jugo pancreático, ¿sí? Otra vez, la acetilcolina, el 10º par que lleva este neurotransmisor, va a ser importante. Se va a ver, en otras palabras, una estimulación nerviosa. También una estimulación hormonal a partir de lo que es la colecistoquinina o colecistocinina, ¿no? Que les he dicho, creo, en la anterior clase, ¿no? Esta hormona se va a sintetizar a nivel de las células I, en el duodeno y en el yeyuno proximal. Ojo, ¿no? En el duodeno, en el sitio donde se requiere bicarbonato y donde se requieren estas enzimas. Y además va a participar la secretina, que es sintetizada por las células S, ¿no? También en duodeno y en yeyuno. Aquí un poco más a lo largo del yeyuno. Entonces va a ocurrir una estimulación nerviosa y una estimulación hormonal. O sea, estamos hablando de las células, o digo, de las hormonas APUT, ¿no es cierto?, que son solamente activas en el tubo digestivo, ¿sí? Estas van a empezar a estimular primero el 10º par, o sea, la acetilcolina, y la colecistocinina a las células acinares. Ya sabemos lo que es en las células acinares, ¿no? Secretan esas enzimas que acabamos de ver. Y estas células acinares van a hacer que se empiecen a secretar las enzimas pancreáticas. ¿Está bien? Entonces ya vamos a tener con una concentración más elevada de estas enzimas. La secretina va a ir a estimular a las células centroacinares y a las células ductales. Estas se encargan de producir, como hemos visto, ¿no? Lo que viene a ser el bicarbonato y el agua. El bicarbonato, una concentración de más o menos 145 miliequivalentes por litro. Esa es la concentración que va a haber en el jugo pancreático. Y van a mantener un pH de 8. Este pH es óptimo para que se puedan activar las enzimas pancreáticas. Entonces así ya vamos a contar con estos elementos indispensables para concluir con lo que va a ser la digestión química, ¿sí? Además va a haber otros mecanismos que van a estimular, otros estimulantes. Uno va a ser el quimo, o sea, el contenido gástrico, que es ácido, ¿no? Les dije, un quimo entre un pH de 4.5 a 5 va a ser otro de los estímulos para que se empiece a secretar esto. Y también el pH ácido que hay en el estómago. Van a ser factores que van a estimular la participación de la secretina, ¿sí? O sea, van a secretar secretina y estas a su vez van a estimular para la producción de bicarbonato. ¿Ya? También va a haber el estímulo de proteasas, peptonas y ácidos grasos, ¿sí? Que van a estimular la producción de colecistocinina y estas otra vez van a hacer la estimulación a las células acinares y bueno, vamos a contar con las enzimas pancreáticas. Listo. Esta producción, este estímulo es probablemente el más importante porque va a garantizar entre un 70 y un 80% de la secreción de colecistocinina y luego la participación de las enzimas pancreáticas. Y bueno, va a haber un ritmo, ¿no?, de secreción pancreática, ¿sí?, entre lo que viene a ser principalmente la solución alcalina que está formando el páncreas, ¿sí?, y eso en relación con las enzimas, ¿no? Cuando hay la participación del ácido clorhídrico, fíjense, el estímulo del ácido clorhídrico, o sea, la acidez, en otras palabras, del contenido, se va a secretar más bicarbonato, o sea, una solución más alcalina, y en menor cantidad las enzimas. Pero cuando el alimento está más contenido de lípidos, ¿sí?, o sea, las micelas que se van a formar, entonces va a haber una secreción parecida de agua y enzimas. Y lo contrario, ¿no? Cuando en la concentración de los alimentos haya una tendencia más a lo que son los derivados proteicos, entonces va a secretar más enzimas.
Entonces, esa también va a ser la relación del contenido para la secreción del jugo pancreático. Ya. Ahora, ¿cómo se regula esta secreción? Ya hemos visto, ¿no? Cómo va a ocurrir este tipo de secreciones, pero van a haber, sobre todo, hormonas que van a hacer que se secrete más jugo pancreático y otras que van a inhibir más bien la producción de el jugo pancreático, ¿sí? Estamos hablando de lo que es el bicarbonato y las enzimas, ¿no? Juntamente con electrolitos. Entonces, las hormonas pancreáticas, como el glucagón, el polipéptido pancreático, la somatostatina, van a ser inhibidores de la secreción. La insulina más bien va a ser un estimulador positivo de la secreción. Sí, dentro de lo que son las hormonas y péptidos intestinales, hormonas APUT, ¿no? Otra vez, ¿no? La secretina va a ser un estimulador positivo y la neurotensina también, juntamente con la colecistocinina. Y la pancreatina va a tener un efecto contrario, va a ser un inhibidor. Incluso van a participar aquí neurotransmisores locales, ¿no? Como por ejemplo la acetilcolina, la dopamina, el péptido inhibidor vasoactivo, la encefalina, no la encefalina, la adrenalina, que van a tener un efecto positivo para la secreción del jugo pancreático, y la encefalina un efecto negativo. Entonces así también se va a ir regulando la producción del jugo pancreático. Importante esto, ¿no ve? Para que uno se pueda bajar la acidez del contenido gástrico, o sea, del quimo, y otro para que puedan activarse estas enzimas y sobre todo para que se pueda proceder a la digestión última, la digestión química de los alimentos. Ahora, la secreción va a ser también algo parecida a lo que ocurre en el estómago, ¿no? Van a haber mecanismos de secreción cefálica, gástrica, intestinal, que van a participar en lo que va a ser la producción del jugo pancreático, ¿no? Entonces, la fase cefálica garantiza una secreción del 20% del jugo pancreático. O sea, en otras palabras, con la participación de la acetilcolina, porque esto es un estímulo nervioso, ¿no es cierto? En cambio, el contenido gástrico, también a través de la acetilcolina, va a participar hasta en un 10% de la secreción. Entonces, lo más importante es la fase intestinal, donde sobre todo va a participar la secretina, que va a hacer que se empiece a secretar una cantidad más importante del jugo pancreático. Entonces, de esa manera, también la cantidad se va a garantizar de acuerdo, sobre todo, al contenido intestinal, o sea, contenido en duodeno, sobre todo, ¿no? Y una parte también a lo que ocurre en yeyuno ilio, que van a mandar reflejos de retroalimentación. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros ya vamos contando con la participación del jugo pancreático para ya la digestión química de los alimentos. Vámonos al hígado ahora, ¿no? Esta otra glándula anexa al hígado es igual, ¿no? Que el páncreas es una glándula de secreción mixta, endocrina y exócrina. ¿Sí? Ahora, el hígado también es una glándula, la más grande que hay, ¿no? De secreción endocrina y exócrina. Su secreción exócrina está relacionada con la bilis. ¿Sí? La bilis es el producto de su secreción exócrina. Ahora, ¿cuál creen que es o cuál es la secreción endocrina? Esta es la práctica que vamos a dar, ¿no? Creo que la última práctica que vamos a dar, creo que ya les he dicho en la anterior clase, pero a ver, les vuelvo a repetir, si es que no les he dicho. La práctica final va a ser sobre glándulas anexas. Hígado, páncreas, glándulas salivales mayores. Entonces, igual lo que les estoy mencionando, vamos a utilizar para desarrollar esa práctica, ¿no? La participación de
estas glándulas en lo que viene a ser la digestión. ¿Cómo participan? Además, glándulas van a tener también otro tipo de funciones, ¿no? Si hablamos del páncreas, también tiene una actividad endocrina, ¿no es cierto?, que ya va en regulación de lo que es la glucosa, ¿no? En cambio, como glándula exócrina va a participar en lo que es la digestión de los alimentos. El hígado también, ¿no?, participa en lo que es la digestión de los alimentos, sí, a través de la bilis, pero no solamente hace eso, ¿no?, sino que también va a tener una secreción endocrina. ¿Cuál será la secreción endocrina? A ver, ¿quién me puede decir? Si me dicen, no hacen la práctica sobre glándulas anexas, les apruebo. Van a investigar, porque si les digo, facilito va a ser. En la clase les voy a poner, si no me responden les voy a aplazar, les voy a hacer lo contrario. Bueno, entonces, la bilis ya va a ser una sustancia que va a participar, si vamos a hablar de la digestión, sobre todo en la digestión de los alimentos lipídicos o de alto contenido graso. ¿Sí? Más o menos se produce entre 600 a 1500 mililitros por día. O sea, una buena cantidad de bilis que se va a producir por día. Lo que hace la bilis es emulsificar las grasas. Va a favorecer la absorción de las grasas y va a también permitir la eliminación de productos de desecho, la bilis, ¿no?, a través de la bilirrubina, ¿no? La bilirrubina es un producto de desecho. ¿Recuerdan cuando hemos hablado de la fisiología de la sangre? La bilirrubina, además, ¿no?, que va a pintar la orina, que también hemos hablado de eso. Entonces es un producto de desecho, es un producto tóxico, ¿no es cierto? Lo que es el hígado es detoxicar la bilirrubina para poderlo luego eliminar. ¿Sí? Entonces también la bilis va a contribuir en la eliminación del exceso de colesterol en el cuerpo. Entonces tiene esas tres funciones bien diferenciadas. ¿Sí? La que por el momento ahora nos interesa es la de la capacidad de emulsificar las grasas y también el favorecer la absorción de los lípidos. Ahora vean, ¿no?, la composición de la bilis en la tablita de la izquierda. Entonces fíjense que prácticamente es agua, ¿no? La bilis es agua, 97.5 gramos por decilitro agua en la bilis hepática, o sea, del hígado, porque también vamos a ver más ratito lo que es la bilis vesicular, que ya va a bajar un poco la cantidad de agua, pero igual, sigue siendo una cantidad importante. ¿Sí? Y luego ya vienen los otros componentes, donde se va a destacar a las sales biliares, ¿no es cierto? Las sales biliares que van a estar relacionadas con lo que es la digestión de las grasas. Ahí también vemos la bilirrubina, ¿no?, producto tóxico que hay que eliminar y que tiene esa capacidad de pintar, ¿recuerdan? Entonces va a dar el color también a la bilis. ¿De qué color la bilis? ¿Quién recuerda? A ver. Verde, doctor. Verdosa, ¿no es cierto? Amarillo verdosa. Es un color amarillo verdosa. Eso se debe a la bilis. Doctor, disculpe, quería hacerle una pregunta. Dime. Doctor, cuando hay una acidosis metabólica, o sea, básicamente hay con problemas pancreáticos, ¿no? Porque el páncreas regula ese sistema. No, el páncreas no está relacionado con la regulación del pH, ¿no? Están relacionados el riñón, el pulmón y las proteínas del plasma. ¿Sí? Entonces es otra la connotación. A ver, no vamos a meternos un tantito en lo que es la parte patológica, ¿ya? Porque si no nos vamos a desviar un tanto del tema. Sí, vamos a ver eso cuando estamos haciendo fisiopatología. ¿Ya? Pero el páncreas no tiene que ver con la regulación del pH. Ya, entonces seguimos. Estamos viendo ahora la composición de la bilis, ¿no? Resaltando, pues, los elementos que están relacionados con la digestión de las grasas, pero aprovechando también, ¿no?, por ejemplo, la bilirrubina que hemos estudiado en la anterior gestión, que está relacionado con la degradación de los eritrocitos, ¿no es cierto? Entonces, aprovecha el hígado para poder eliminar esta sustancia del organismo.
Pero a esa composición de la bilis, pues vamos a agregar otros elementos más, sobre todo los electrolitos, ¿no? Fíjense que tiene una concentración interesante de sodio, la bilis, muy parecida a lo que ocurre en el plasma, ¿no? Sí, inclusive la bilis tiene bicarbonato. ¿Eso qué significa? Que ayuda al jugo pancreático para que se pueda obtener un pH alcalino a nivel del duodeno. Y esto también favorezca a la activación de las enzimas, ¿no? Como les indiqué hace un momento. Entonces, esta composición de la bilis ayuda a la digestión, ayuda a mantener un pH alcalino y bueno, también sirve para eliminar lo que es la bilirrubina. Ya. Entonces la bilis, para que empiece a formarse, a secretarse, a estimularse su secreción, primero los hepatocitos, ¿no? Van a hacer que una vez formada esta bilis, la que acabamos de ver, sigan por los conductos biliares, ¿sí? Intra y extrahepáticos, ¿no? A partir de lo que son los canalículos biliares, los conductos biliares como tal, ya vamos a un conducto más grande, el conducto hepático, ¿sí? Al conducto colédoco y luego el conducto cístico, ¿no? Y no se olviden que la bilis se va a guardar, se va a reservar en una bolsita que es importante, ¿no? La vesícula biliar. Entonces la bilis va a transitar por todos estos conductos, a través de la secretina se va a estimular que la bilis vaya concentrando un poco más de bicarbonato, ¿sí? Bicarbonato de sodio y agua. Y eso la va a hacer más fluida, ¿no? Y siendo más fluida la bilis, luego se va a dirigir al duodeno, donde vaya a participar en la digestión, ¿no? Pero también se va a guardar en la vesícula biliar, ¿no es cierto? Ese es su reservorio de la bilis. Y como es el reservorio, entonces cuando nosotros comemos mucha comida grasa, no sé, digamos un chicharrón, qué sé yo, entonces se va a necesitar bilis para poder digerir esos alimentos, ¿no? Y hasta que el hígado esté sintetizando, nosotros ya vamos a tener una reserva de la bilis para poderlo utilizar en este cometido, ¿no? O sea, en la digestión de las grasas. Ahora miren, va a haber una modificación de la bilis que acabamos de ver, o sea, en el hígado, y de la bilis que se va a guardar en la vesícula, ¿sí? La bilis que se guarda en la vesícula empieza a perder agua, se va a reabsorber el agua, ¿sí? Juntamente con el sodio y el cloro. Entonces ya van a bajar esas sus concentraciones, ¿no? Como hemos visto hace rato, en la vesícula las concentraciones de agua, de sodio y cloro son menores, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la bilis se hace como que más espesa. Y en el momento en que se necesita, se va a llevar su contenido, o sea, de la vesícula hacia el duodeno. Pero acá también va a participar, ¿no es cierto?, la acetilcolina, importante, a través de lo que viene a ser el 10º par, y también la colecistocinina, o colecistoquinina, que va a ser un estimulador importante de la vesícula para que se pueda secretar la bilis. Ahora esto va en función al contenido del duodeno también, ¿no? Ahora, si es que esta bilis no se está movilizando, se la está dejando ahí, entonces lo que va a ocurrir paulatinamente es que se va a empezar a formar lo que se denomina el barro biliar. Se está concentrando, se está precipitando mejor la bilis. Y eso posteriormente va a dar origen a los cálculos biliares. Y a eso se puede agregar, ¿no?, una situación bien interesante en relación a los alimentos o a la contaminación de los alimentos. Cuando el alimento tiene un alto contenido de salmonela, entonces eso puede provocarnos, ¿no?, el cuadro, o salmonelosis o fiebre tifoidea, dependiendo cuál es la salmonela que nos ha invadido.
Y una vez que la salmonela ingresa ya a nuestro organismo, se provoca la enfermedad, sobre todo la fiebre tifoidea, la salmonela tifi, porque la salmonellosis va a ser producida por las salmonelas paratifis, ¿no es cierto? Entonces se van a ir estas a camuflar y se camuflan en la vesícula. Ahí se guardan. ¿Y qué van a provocar ahí? Inflamación, van a provocar una colecistitis. Y eso también a la vez va a condicionar un sitio más propicio para que se empiecen a formar los cálculos. Y así se va a producir una colecistitis, que es la inflamación de la vesícula, ¿no? Y esto va a ser ya prácticamente crónico. Ahora, si yo no movilizo esta bilis, entonces a la larga nomás voy a tener cálculos. Ahora, ¿qué tengo que hacer para movilizar? Comer pues alimentos grasos, por lo menos en el desayuno. No exagerar, ¿no es cierto? Solamente estimular, porque los alimentos grasos estimulan la secreción de colecistocinina y esta a la vez va a estimular la movilización de la bilis, o sea, va a permitir que la vesícula se empiece a contraer. Y bueno, eso va a facilitar, va a garantizar que a la larga no tenga yo ese riesgo de formar cálculos. Ahora, la mujer tiene 2 veces más riesgo de formar cálculos que el varón. Eso ya por un aspecto hormonal. ¿Sí? Y si a eso agregamos, otra vez les digo, ¿no ve? La participación de la salmonela, entonces la vesícula con el tiempo se va inflamando, va a hacer que se vayan formando cálculos pequeños, grandes. Los más riesgosos son los pequeños, menores a 5 milímetros o de 5 milímetros, porque estos cálculos se van a ir a obstruir justo en el ducto donde desemboca también el páncreas, ¿no? ¿Cómo se llama el conducto pancreático principal? ¿Cuál es su nombre, su epónimo? ¿El colédoco? El conducto de Birsum, ¿no? ¿Cuál colédoco? El colédoco es de la vesícula, o de la vía biliar, perdón. Entonces, el conducto de Birsum se obstruye justamente con el hepatocolédoco, con el conducto colédoco, si quieren, que está viniendo ya de la vía biliar, y ambos van a bloquearse. Entonces significa que no va a salir ni bilis, y lo peor, ¿no?, es que el jugo pancreático se va a activar en la glándula y va a producir una pancreatitis. Sí, entonces es importante, no tratar de formar cálculos, y eso, otra vez, ¿no?, con un estímulo que se puede ir dando paulatinamente, sobre todo en las mañanas. Si ustedes en su desayuno colocan, no sé, mantequilla, entonces es un estimulante para la producción de bilis. Si comen un huevo, lo mejor todavía, ¿no? Aparte que es un buen alimento. Pero no hay que intentar detener la vesícula, o sea, dejarla sin actividad, se denomina una vesícula perezosa. También hay un movimiento de bilis, una actividad o una tendencia a mover la bilis cuando se hace ejercicio, ¿no? Cuando están inactivos también estas secreciones se pueden mantener inactivas. Esto es en relación a la vesícula, ¿no?, que va a participar ya en lo que viene a ser la digestión de las grasas, ¿sí? Entonces la vesícula concentra 5 veces más la bilis, ¿sí? Más o menos su capacidad de guardado es de 30 a 60 mililitros. 30 a 60 mililitros. Sí, una cantidad importante, ¿no? Y concentrada, esa es la que se va a ir hacia el duodeno. Y si es que el flujo es continuo, mejor, ¿no? Ya. Ahora, las grasas y los ácidos grasos, ¿no?, o sea, los alimentos grasos, como estamos hablando, van a hacer pues que se estimule la producción de colecistocinina y también la estimulación nerviosa, o sea, del 10º par. Y a través de la acetilcolina van a hacer que la bilis se vaya movilizando, ¿sí? Pero existe, ¿no?, lo que se denomina una circulación enterohepática de lo que va a ser la bilis, sobre todo las sales biliares. Estas sales biliares son importantes para la digestión, ¿no es cierto?, de los alimentos grasos. Entonces, se secreta bilis, pasa la bilis al duodeno, se guarda, perdón, en la vesícula, luego pasa al duodeno, y luego, si no se utiliza, se reabsorbe
estas sales biliares y otra vez van a retornar al hígado. El hígado otra vez las va a agregar a lo que va a ser la bilis y otra vez va a seguir su curso, ¿no? Por los conductos biliares. Las sales biliares son bien importantes, ¿no? Porque hemos dicho, van a saponificar las grasas, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, es como un detergente, un emulsificador de las grasas. Ya. Y van a participar sobre todo en lo que va a ser la digestión de ácidos grasos, de los monoglicéridos, del colesterol y otros lípidos que van a estar presentes en el alimento. Sí, entonces se absorbe casi todo lo que son las sales biliares, cuando no son utilizadas, el 95% más o menos, y se va a volver a reutilizar eso. Eso denomina la circulación enterohepática de las sales biliares. Y bueno, ya vamos a contar con ese elemento más, con la bilis, para poder digerir las grasas. Ya. Pasamos. Ahora nos vamos a lo que viene a ser el intestino delgado. Ojo, no ve que en la práctica, cuando estamos hablando de estas glándulas anexas, vamos a explorar mucho sobre la estructura de el hígado, de la estructura del páncreas, lo que se ha hablado, la estructura de las glándulas salivales, o sea, de los acinos salivales. Ya. Ahora, vámonos al intestino delgado. Ya estamos llegando a la parte distal final de lo que es tubo digestivo, pero ya hablando de su secreción, ¿no es cierto? Entonces, a nivel del intestino delgado se va a secretar un moco alcalino. O sea, es una solución un poco más espesa que la que hemos visto a nivel del duodeno. Y esto va a estar producido principalmente por las glándulas de Brunner o Brunner. ¿Sí? Ahora, para que haya este moco alcalino, va a haber estímulos táctiles o excitantes o excitativos, como ocurre, ¿no?, en los otros segmentos del tubo digestivo. También un estímulo nervioso, siempre, ¿no?, a partir del 10º par. Y también de la secretina, que va a estimular la producción de este moco alcalino. Ahora, este moco, como todo moco, ¿no?, es protector, es coadyuvante en el tránsito de los alimentos, pero como es alcalino, también va a participar en la activación de, bueno, las enzimas que a este nivel se van a encontrar, ¿no?, que van a terminar de digerir sobre todo los carbohidratos que han llegado hasta este nivel. Entonces, el moco que se encuentra a nivel del intestino delgado es algo parecido a lo que hay en lo que es el duodeno, ¿no? O sea, es agua más bicarbonato. Pero la concentración de bicarbonato no es tan importante como a nivel del duodeno. Ya, vámonos ahora a las criptas del Lieberkühn. Seguimos en el intestino delgado, ¿no? Entonces, las criptas son depresiones nada más de las vellosidades intestinales que hemos dicho, ¿no?, a nivel del duodeno, del ilio. Estas vellosidades intestinales son importantes para empezar a ampliar la superficie de absorción del intestino, ¿no ve? Aparte, no se olviden, ¿no?, que este segmento es el más largo, puede llegar a medir hasta 7 metros, ¿no? Entonces, es una superficie amplia para poder absorber lo que ya se ha digerido, ¿sí? Entonces, estas criptas de Lieberkühn están constituidas por las células caliciformes, sabemos que esas secretan moco, por las células de Panet, que van a secretar lisozima, enzima que es también digestiva, también protectora, y también los enterocitos, ¿no?, sobre todo los enterocitos, que son las células encargadas de la absorción de los nutrientes que ya están listos a este nivel, ¿no? Y estos enterocitos son los que continuamente se van renovando porque,
van a cumplir una función importante a nivel de sus membranas, ¿no? O sea, lo que viene a ser la reabsorción de los alimentos. Además, son objeto de, se puede decir, de agresión por parte de los microorganismos, ¿no ve? Que pueden invadir juntamente con los alimentos, o también que son parte de la microbiota, ¿no? Que se empieza a desarrollar en este segmento, ¿sí? Entonces, las tritas del Leberkuhn van a reabsorber agua, electrolitos y lo que vienen a ser los nutrientes como tal, ¿no? O sea, el producto final de la digestión, ¿sí? Van a secretar lo que se denomina el jugo digestivo, que es un líquido acuoso, un tanto espeso, ¿sí? Donde predomina siempre el agua, la cantidad de secreciones de aproximadamente 1800 mililitros por día y a un pH que va de 7.5 a 8, o sea, siempre con esa tendencia alcalina, ¿no? Porque todavía aquí van a haber enzimas digestivas que tienen que activarse. Este jugo digestivo tiene también en su composición bicarbonato, ¿sí? Y también tiene sales, ¿no? Cloruros. Y estos elementos, estos electrolitos, sobre todo, ¿no? Van a tener el efecto osmótico. Eso significa que van a permitir también la secreción de agua, o sea, de la sangre hacia la luz del tubo de este segmento, ¿sí? Y también están estas enzimas, ¿no? Las enzimas digestivas, las peptidasas, las sacarasas, las maltasas, isomaltasas, lactasas, lipasas. Sobre todo, ¿no? Están viendo ahí una serie de enzimas que van a digerir carbohidratos, ¿sí? Si alguno de ustedes toma leche y le provoca diarrea, ¿no? Es porque el azúcar de la leche, la lactosa, provoca ese efecto osmótico, ¿no? A nivel del intestino, por eso se les va a producir la diarrea. O sea, no es que le esté haciendo mal la leche, ¿no? Sino, simple y llanamente, ya no tienen la cantidad suficiente de lactasa para poder digerir la lactosa. Eso porque han cambiado sus hábitos alimenticios, ¿no? O sea, han cambiado la leche que se tomaba de niños, ¿no? Que garantizaba la producción de mayor cantidad de lactasa, la han cambiado por cerveza, entonces ya con eso ya no, pues han dejado de hacer que se produzca más lactasa. Pero si ustedes consumen lactasa que hay en la farmacia, entonces van a poder otra vez consumir leche sin mayor problemas, o consumir leche sin lactosa, ¿no? Deslactosada, y van a evitar ese problema, ¿no? Porque la leche, no se olviden, es de los alimentos más completos que hay, ¿no? Tienen todos los grupos de alimentos y casi fraccionados, o sea, es más fácil de digerir. Ya. Ahora, ¿cómo se regula su producción? Estamos hablando del jugo digestivo, igual de lo que ocurre en los segmentos superiores, ¿no? O sea, a través de estímulos táctiles, irritantes y también a través de los reflejos entéricos locales, ¿no? Entonces esos reflejos, sobre todo, se activan, ¿no? Con el contenido, con la distensión de este segmento del tubo digestivo. Ya. Y nos vamos al intestino grueso. Ya entramos al último segmento, ¿no? De lo que es el tubo digestivo, ¿sí? También acá, en colon, se va a identificar estas tritas del Leberkuhn, ¿no? Que en otras palabras son glándulas, ¿no es cierto? ¿Sí? Que, bueno, como estamos viendo, ¿no? Secretan moco y bicarbonato. Igual, ¿no? Que ocurre a los otros niveles, pues la secreción de este producto del moco y el bicarbonato va a estar regulado por estímulos táctiles irritantes y también los reflejos entéricos locales, ¿cierto? Principalmente la inervación parasimpática va a producir la secreción y la motilidad de este nivel, ¿no? O sea, estamos hablando del plexo sacro a partir de la mitad izquierda de lo que es el colon, ¿cierto? Porque hasta ese nivel va a estar controlado por el noveno par.
por el vago. Ya. Y bueno, acá en el intestino grueso se va a formar la materia fecal, ¿no? Acá ya este segmento se está o se va a especializar, si vale el término, en lo que es la formación de la materia fecal, ¿sí? Va a ser también el sitio donde se va a reabsorber la última porción de agua que está transitando por el intestino, ¿sí? Ahora, esta materia fecal está constituida por tres cuartas partes de agua. Entonces tiene agua. Sí, por eso también su consistencia es blanda, ¿no? Vamos a hacer una práctica, creo, con ustedes, no sé bien, creo que sí, no sé, sobre lo que viene a ser la interpretación del examen coprológico, o sea, de las heces fecales. Entonces, la composición es importante para poder entender si es que va a haber riesgo de una diarrea o probablemente de un estreñimiento, partiendo de esa cantidad de agua que tienen las heces fecales. Y una cuarta parte de la composición de las heces fecales está constituida por materia sólida, que a la vez está constituida por bacterias. Miren, una cantidad importante, hasta un 50% puede haber de contenido de bacterias en las heces fecales, pero son bacterias muertas, ¿sí? Luego, hasta un 20% de grasas, entre un 10 a 20% de materia inorgánica, o sea, lo que no se puede absorber. En este caso podemos hablar de la fibra, digamos, ¿no? Y un 2 a 3% de proteínas, muy poquito porque obviamente las proteínas son importantes para nuestro organismo, pero hay proteínas que no van a desarrollar actividad por distintas razones, entonces se van a eliminar con las heces fecales, ¿sí? Ahora, esta materia fecal también va a determinar en sí la actividad del intestino grueso, o sea, del colon. ¿No ve? Es importante, es recomendable que esta materia fecal mantenga humedad, o sea, haya líquido, porque si no se van a empezar a compactar, y a veces se pueden compactar tanto que van a formar litos, que se llaman coprolitos, y estos coprolitos pueden obstruir al colon. Y cuando hay ese tipo de obstrucción, las cosas son serias. Eso van a recibir ustedes muchas veces cuando están haciendo el internado, personas que tienen obstruido el intestino y que eso condiciona a cuadros de emergencia cuando la obstrucción es total. Cuando es parcial, bueno, todavía se puede hacer algo, pero cuando es total hay un riesgo grande de que el intestino se pueda torcer sobre sí mismo. Eso se denomina un vólvulo. Y cuando ocurre eso y hay situación de emergencia, la conducta es quirúrgica, porque si no hay un riesgo grande de que la persona inclusive pierda la vida, porque no es el problema en sí que se va a torcer el intestino, sino el problema es que arrastra en esa misma condición a los vasos sanguíneos, y eso va a poder producir una necrosis local, una acidosis, bueno, puede producir una serie de complicaciones. Entonces, es importante que la materia fecal que se está formando se mantenga húmeda. Esto también tenemos que reconocer, por ejemplo, en los niños, en los bebés inclusive, ¿no ve? Hay mamás que tienen la tendencia de abrigarlos al bebé, pucha, hasta hacer que transpiren, ¿no ve? Entonces, cuando está transpirando el bebé, se está deshidratando. Entonces, el organismo va a priorizar, ¿no es cierto?, rescatar agua del intestino que de otros sectores. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Que las heces fecales se van a empezar a compactar y el bebé va a tener cólicos, va a llorar, va a molestar, ¿todo por qué? Porque su tránsito intestinal ya no está siendo adecuado por justamente, ¿no?, la deshidratación de las heces fecales. Y esto obviamente no se puede evitar no abrigando tanto a los bebés, dando de lactar y demás. Lo mismo ocurre con los niños, las mujeres, ¿no? O personas, los ancianitos que no consumen mucho líquido, tienen también esta tendencia. Por eso, personas que acuden a emergencia,
en un buen porcentaje son ancianos, ¿sí? Y también las personas que tienen la tendencia solamente a consumir carbohidratos y no varían su alimentación. También hay que consumir verduras, ¿no? Hay que consumir fibra. La fibra no se absorbe, entonces hace que el tránsito intestinal sea adecuado. Por eso dentro del tratamiento del estreñimiento, al cual ustedes también van a muchas veces chocar en el internado, está el hecho de mantener una motilidad a través de los elementos que no se absorben, esa fibra que no se va a absorber, ¿sí? Entonces eso también va a contribuir a que no haya estreñimiento, porque luego es grave cuando tratan esto, ¿no? Si son en niños, pucha, los cólicos, los llantos de los bebés, ¿no? Que a veces confundimos con otras cosas. Si son ancianos, el riesgo inminente de que se pueda producir un vólvulo. Si son mujeres, pucha, problema de falta de ingesta de líquido, ¿no? Entonces eso condiciona a que este segmento del tubo digestivo no priorice tanto, ¿no? En lo que va a ser la humidificación de este sector, porque llega la última porción de agua a este sector, ¿no? Llega aproximadamente, no sé, unos 600 a 1000 mililitros por día, de los 10 litros que se han producido. ¿Recuerdan que hemos hablado de eso al principio? Entonces se producen alrededor de 10 litros, ¿no es cierto? Un tránsito de 10 litros de líquido por el tubo digestivo, y a este segmento llega pues lo último, ¿no ve? 600, 1500 máximo. Sí, pero se va a absorber casi todo. No solamente se van a ir 200 mililitros con las heces fecales. Esos 200 mililitros tienen que tratar de mantener una materia fecal blanda. Ya. Ahora, acá también, ¿no? La coloración de las heces fecales, algo parecido a lo que ocurre con la orina, ¿se acuerdan? La orina va a tener una coloración más intensa en su amarillo cuando se consuma menos agua, ¿no? Porque se está concentrando más la bilirrubina. Aquí ocurre lo mismo, ¿no? Si las heces fecales se están deshidratando, entonces la coloración va a ser más intensa, ¿no? Va a tener un color café más oscuro, si va a estar. Entonces nos está indicando también indirectamente que no se están hidratando bien las personas, niños, ancianos, en fin. Ya. Entonces tenemos una relación, ¿no? De lo que viene a ser la secreción de las distintas hormonas que hemos visto, de los distintos jugos que hemos indicado, ¿no? El jugo gástrico, el jugo pancreático, si quieren el jugo intestinal, ¿no? Entonces van a estar regulados, van a estar también incrementados con lo que viene a ser la participación de estas hormonas, ¿no? Que están viendo ustedes. Estamos sintetizando de alguna manera visualmente la participación de estas hormonas en los distintos segmentos del tubo digestivo, ¿no? Estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿Sí? Miren, la motilina, a lo largo de todo el tubo digestivo se va secretando prácticamente en la misma cantidad, ¿no? Es un estimulador del sistema nervioso entérico, ¿no? Sobre todo para que pueda haber un buen movimiento, una buena motilidad del tubo digestivo, ¿no es cierto? Pues ahí ustedes están viendo cómo las otras enzimas, las otras hormonas van secretándose en los distintos segmentos del tubo digestivo, ¿sí? La gastrina, la somatostatina, que van a tener distinta actividad, se van secretando también en distintas proporciones o cantidades en los distintos segmentos del tubo digestivo. Ya. Entramos ahora a lo que viene a ser la absorción. Una vez que ya se ha digerido todo, que ya se está en buenas condiciones para poder utilizar estos nutrientes, tienen que pasar a la sangre, ¿no? Porque se quedan en el intestino, no sirve eso. Eso ocurre en algunas enfermedades, ¿no? No se puede absorber. Eso ocurre en las diarreas, ¿no? No le da el tiempo al intestino para poder absorber, porque la diarrea hace que con el incremento del agua, que en otras palabras es la diarrea, estos elementos no puedan tener el suficiente tiempo para poder absorberse, porque también van a estimular lo que viene a ser la peristalsis, ¿no? O sea, va a haber una hiperperistalsis del intestino, y bueno,
Las personas que están con diarrea, por eso pues enflaquecen, ¿no? No es porque pierdan agua solamente, ¿no? Sino porque no pueden absorber los nutrientes. Y si esto es prolongado, pues la pérdida de peso es mayor, ¿no es cierto? Entonces hay personas que por este problema de la absorción llegan a presentar desnutrición, ¿no es cierto? Y haber una desnutrición importante. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se va a absorber? Los productos finales, ¿no? De las proteínas, los lípidos, los carbohidratos. Se van a absorber vitaminas, se van a absorber minerales. Estamos hablando de los productos finales, es lo que hemos conseguido con la digestión, ¿cierto? Si hablamos de las proteínas, vamos a absorber aminoácidos, ¿no? O se tiene que absorber aminoácidos. Si hablamos de lípidos, se tienen que absorber ácidos grasos, ¿no? Sobre todo. Si hablamos de los hidratos de carbono, se tienen que absorber monosacáridos, ¿no es cierto? O sea, los elementos o los monómeros, si quieren, de estas moléculas grandes. Sí, las vitaminas prácticamente como están en su estructura, porque también son moléculas pequeñas, y los minerales también, ¿no ve? Porque solamente son iones simples, algunos muy simples, que es la mayoría. Entonces van a buscar mecanismos para poder absorberse, ¿no? En otras palabras, al hablar de la absorción es hablar de la función de la membrana, ¿no? De la membrana plasmática. Ahora, si no se absorben, no pasa la sangre, no se distribuyen, ya nos desnutrimos. ¿Cómo hacemos con los carbohidratos? ¿Cómo se van a, primero, digerir los carbohidratos? No hemos visto todo ese proceso de digestión que se va dando con las enzimas distintas que participan. Entonces acá los carbohidratos se empiezan a digerir desde la cavidad oral, ¿no es cierto? Ingresan como almidones, esto comparamos, digamos, como con árboles, ¿no es cierto? Entran como árboles, tienen que salir como astillas. Entonces, estos árboles van a empezar a ser talados por la amilasa salival, que los va a empezar a fraccionar. Ya el uso de las piezas dentales empieza a ser parte de la digestión, ¿no? En este caso estamos hablando de la digestión mecánica, ¿no? Que se va a dar a nivel de la cavidad oral, o la digestión física también se da. Y ahí van a empezar a participar ya estas enzimas, ¿no? La amilasa salival. Y luego va a seguir su tránsito, ¿no es cierto?, por todo el segmento hasta llegar a lo que viene a ser el duodeno, ¿no es cierto?, porque en el estómago no se van a digerir los carbohidratos, ¿no?, en forma de almidones. Entonces ya en el duodeno llegan en forma de maltosa, o se van a convertir en forma de maltosa, o polímeros de entre 8 a 9 carbohidratos. Ya estamos hablando de prácticamente monosacáridos, ¿no es cierto? Acá va a participar la amilasa pancreática, sobre todo colaborados con lo que es la lactasa, la sacarasa, la maltasa, que van a ser enzimas que van a terminar de digerir los carbohidratos, ya esto también a nivel de las primeras porciones de yeyuno, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a obtener? Las maltasas y las disacarasas, y estas disacáridos o disacarasas se van a convertir en monosacáridos. Monosacárido clave importante, la glucosa, ¿no es cierto?, que ya luego se va a convertir en energía. Entonces, esto es la secuencia de digestión que van a seguir los carbohidratos, ¿no? Ahora, para realizar con mayor, digamos así, con mayor especificidad esta digestión, entonces los almidones van a empezar a ser digeridos por las alfamilasas, ¿no? Como la alfa-dextrina, la maltosa, la maltotriosa y bueno, otras más. ¿Sí? Entonces, con la participación de estas enzimas, las alfa-dextrina, la maltasa, la sacarasa, vamos a obtener la glucosa, vamos a obtener 2 moléculas de glucosas. ¿Sí? Las trialasas nos van a proporcionar también 2 moléculas de glucosas. La lactasa y la sacarasa, una de glucosa, una de fructosa, una de glucosa, una de galactosa. Azúcares simples, perdón, ¿no?, de los distintos grupos de alimentos. Y bueno, en esas condiciones ya vamos a tener los nutrientes, estos ya son nutrientes, ¿no? Esto ya denominamos nutrientes, porque van a ser útiles. Ahora falta que pasen, se puedan absorber. Entonces, como les iba diciendo, ¿no?, acá ya juega el rol importante la membrana, ¿no?, la membrana de los enterocitos, sobre todo, ¿no ve? Porque son los que van a absorber estos nutrientes, ¿sí?
Entonces, para absorber, por ejemplo, la glucosa va a utilizar un cotransportador, que es el sodio. ¿Sí? Entonces, gracias al sodio, la glucosa va a poder absorberse. ¿Sí? También, a la vez, pueden utilizar canales propios, la fructosa, por ejemplo, que va a tener una difusión simple a través de la membrana, ¿no? Y la galactosa, lo propio, va a utilizar canales compartidos, cotransportador, o el sodio va a ser su cotransportador. ¿Sí? Una vez dentro de la célula, ya luego tienen que pasar al medio interno, luego integrarse a la sangre, y para eso van a seguir otros mecanismos de absorción, ¿no? Pero ya buscando canales propios, como es canales de glucosa, de galactosa, de fructosa. Y luego ya se integran a la sangre y luego se van a distribuir, ¿no? Primero van a llegar al hígado, no se olviden, van a ser procesados en el hígado o van a ser almacenados y luego se van a ir distribuyendo paulatinamente. Entonces, esto ocurre con los carbohidratos. Tanto en su digestión como en su absorción. Ya. Vámonos con las proteínas. La misma lógica o la misma secuencia, ¿no es cierto? Entonces, las proteínas tienen que convertirse en aminoácidos, ¿no es cierto? Y las proteínas se tienen que hidrolizar, eso significa que tienen que romper sus enlaces peptídicos que tienen. Entonces se va a conseguir con la hidrolización a través de las enzimas hidrolasas, justamente. ¿Ya? Entonces, empiezan a digerirse, sobre todo a nivel del estómago, con la participación de la pepsina, ¿no? Es el pepsinógeno que una vez que hay contenido proteico en el estómago, se va a convertir en pepsina, ¿sí? Esto también por estímulo de la gastrina, ¿no es cierto? Y luego ya van a pasar al estómago, al duodeno, fraccionadas, no del todo, estas proteínas, y luego ya con la participación de la tripsina y la quimotripsina, van a empezar a completar su digestión, ¿no? Lo que queremos es que lleguen aminoácidos, no se olviden, porque como aminoácidos se van a poder absorber mejor, pero también se pueden absorber como dipéptidos o tripéptidos, ¿sí? O sea, moléculas de 2 o 3 aminoácidos, ¿no ven? Pero lo mejor es que lleguen como monómeros, ¿no? O sea, solamente como aminoácidos para poder digerirse. Entonces eso se va a conseguir con esas enzimas que están ahí viendo y que hemos indicado, ¿no? La tripsina, que es clave porque va a empezar a activar a otras enzimas más. Entonces, dentro de la digestión, en el estómago la pepsina va a jugar un rol importante, va a empezar a fraccionar. Si son proteínas no muy grandes, entonces van a poder inclusive conseguirse algunos aminoácidos, ¿no? De la participación de la pepsina. Pero sobre todo, la tripsina, la quimotripsina, van a ser las que van a poder garantizar la digestión de las proteínas en aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. ¿Sí? La elastasa, relacionado con un grupo de proteínas generalmente relacionadas con lo que es el colágeno, ¿no? ¿Sí? Las carboxipeptidasas A y B van a digerir a oligopéptidos, ¿sí? Y también llegando a aminoácidos, ¿ya? Aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos. Entonces, a eso llegamos con esta digestión de las proteínas. Y luego viene la absorción, ¿no es cierto? La absorción, que es importante, ¿ah? Entonces, los aminoácidos generalmente se cotransportan para ingresar al enterocito. ¿Sí? Su cotransportador básico importante es el sodio, para los aminoácidos sobre todo. ¿Sí? También va a cotransportar los dipéptidos y tripéptidos, esto con un poco más de dificultad. Pero una vez que estos dipéptidos y tripéptidos se encuentran en los enterocitos dentro, entonces ya van a ser también sometidas a la participación de enzimas, las peptidasas dentro de la célula, que las van a convertir también en aminoácidos.
y como aminoácidos ya van a pasar al medio interno, luego a la sangre, a través de transportadores propios que puedan tener estos aminoácidos, ¿sí? Y también se puede recurrir a lo que va a ser la participación de bombas de sodio, potasio, TPasa en algunos aminoácidos que van a ser cotransportados también por el sodio. Con los lípidos tenemos que llegar a triglicéridos o mejor ácidos grasos. Entonces tienen que hidroxilarse estos elementos. Entonces acá ya van a participar las sales biliares, ¿sí? Que las van a saponificar, van a formar micelas que se van a integrar al torrente sanguíneo y luego van a empezar a conformar lo que van a ser moléculas de colesterol o fosfolípidos que luego se van a integrar a la circulación. Estos sí no se van a guardar en el hígado, sino que se van a distribuir directamente. Y ese es el problema, ¿no? Con los lípidos que, como no se guardan en el hígado, o sea, no van a seguir su tránsito hacia el hígado, o sea, a través de lo que viene a ser la circulación enterohepática, ¿no? Sino que más bien van a seguir un camino distinto, o sea, se van a ir con lo que son los vasos quilíferos. Entonces, hay pues un riesgo grande, ¿no? De que luego puedan obstruir los vasos los vasos pequeños, ¿no? De las arterias o las arteriolas de los vasos del corazón, del cerebro o de otros órganos, ¿no? Ya. Entonces, los triglicéridos, los ésteres del colesterol, los fosfolípidos, van a seguir un proceso de digestión relacionado con una serie de enzimas también, ¿no? Desde lo que es la lipasa lingual y la lipasa pancreática, ¿sí? Van a empezar a convertirse en ácidos grasos, eso es lo importante, ¿no? Llegar a esos ácidos grasos que vienen a ser así como los monómeros, y luego, por la acción de la lipasa intestinal, van a llegar a convertirse en glicerol y ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos son los de más fácil absorción, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con los ésteres del colesterol, que se van a hidrolizar y van a convertirse en colesterol y ácidos grasos, ¿no? Los fosfolípidos lo propio, ¿no? La fosfolipasa 2 va a ser la enzima encargada de poder degradarlos, pero acá va a surgir una cosa interesante porque se van a formar los ácidos grasos y la lisolecitina, y aparte esta fosfolipasa 2, al activar o al digerir o al degradar estos ácidos grasos, también puede formar moléculas de actividad estimulante en lo que es la inflamación, ¿no? O sea, los metabolitos del ácido araquidónico se llaman. Ya. Ahora igual, ¿no? La absorción de los lípidos, bueno, va a seguir un curso más fácil porque no se olviden que van a difundir fácilmente a través de la membrana, ¿sí? Para esto ayudan los ácidos biliares, ¿no? Para que su absorción pueda ser más fácil. Y luego, una vez dentro de la célula, van a empezar a interactuar con moléculas para formar kilomicrones, y luego esos kilomicrones puedan seguir su curso con lo que va a ser la linfa, y luego ya llegar a los sitios donde corresponde. Y bueno, ahí tenemos una relación, ¿no? De lo que viene a ser la absorción de los distintos elementos, de los distintos nutrientes, el mecanismo que van a utilizar para poder ser transportados, y luego ya el paso que van a seguir, ¿no? Fíjense cómo los carbohidratos y las proteínas pasan a la sangre, en cambio los ácidos grasos, o sea, los lípidos, en otras palabras, pasan a la linfa. Y bueno, acá vamos a quedar, chicos, ¿sí? Completando prácticamente todo lo que sigue, solamente son datos relacionados con lo que es la absorción, ¿no? Entonces, en el intestino delgado, o en el intestino y ayuno híleo, se van a absorber alrededor de 1.500 mililitros a 7 litros de lo que se ha secretado, ¿sí? Estamos hablando tanto del agua que transita por el cuerpo, como de los alimentos que se han digerido, ¿no? Y bueno, este curso que van a seguir
va a hacer que se pueda utilizar prácticamente la mayor cantidad de los nutrientes, ¿no? En el caso del alcohol, por ejemplo, se va a absorber principalmente en lo que es el estómago, ¿no? Entonces, por eso es que el alcohol hace un efecto más pronto que los otros elementos cuando se lo va a ingerir. Y bueno, acá quedamos, chicos, con esto hemos completado lo que es la fisiología de la digestión y nos vamos a proyectar ahora a lo que va a ser la fisiología del sistema nervioso. Eso ya vamos a desarrollar la próxima semana. No, todavía tenemos que completar las prácticas, ¿no es cierto? Terminando las prácticas vamos a hacer la próxima semana, ¿no? Solamente prácticas. Lo que nos falta está en relación con lo que es, ¿cómo es esto? Reflejos, ¿no? Reflejo del vómito, de la defecación y de lo que es la deglución, ¿no es cierto? Y luego hablar de las glándulas anexas. Tienen que estudiar porque van a dar su examen individual y también ya la parte de las hojas de las prácticas que les las voy a dejar para que las puedan tener listas para la próxima semana. Y luego ya también sus mapas conceptuales tienen que estar listos sobre lo que es sistema nervioso, estructura del sistema nervioso, porque ya vamos a utilizar eso y nos vamos a meter de pleno a lo que va a ser la fisiología del sistema nervioso. ¿Listo, chicos? Entonces nos vamos a ver la próxima semana. Sigan estudiando porque ya está cerca el examen, ¿no? Entonces que tengan buena tarde y un buen fin de semana, chicos.